te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Jesús de mi alma te doy mi corazón, en cambio te pido me des tu bendición, en cambio te pido me des tu bendición. Bendito,
En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para entrar dignamente en esta celebración, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Al salmo responderemos todos: recordemos la maravilla que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró y nombró administrador de su casa y el señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñaderos y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otros, y a otros más los golpearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número, pero los primeros trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desarmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues eran tenidos por un profeta. Palabra del Señor. En la traducción en inglés se nota más la vestimenta de José que su papá Jacob le había mandado hacer, como desde lejos la gente podía reconocer quién era él por su vestimenta, porque hacía y mostraba que era el más querido de todos sus hijos. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando vemos que alguien recibe amor, cuando alguien recibe ternura? Nos pasa lo mismo que a estos
jornaleros, estas personas que han rentado la viña del Señor, empezamos a decir, este es el heredero, esta es la persona que va a tener posesión de todo. O buscamos encontrar más amor en Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y esto se ocurre en la historia de la iglesia, en la historia del mundo, una y otra vez. ¿Cuántas veces ocurre? Ha ocurrido cuando personas que no podían a veces pasar en el seminario se vuelven obispos, y algunos de esos que no podrían pasar el seminario, como San Juan María Vianney, con el tiempo se volvió santo. Y entonces que nuestro corazón, al buscar amor, al buscar ternura, al buscar nuestro lugar dentro de la corte celestial, dentro del corazón de Dios, que nunca desista de buscar. Imagínense todos los santos, San Juan de la Cruz, San Juan Pablo II, buscando amor cuando murió su mamá, cuando quedaron huérfanos. En el caso de San Juan de la Cruz murió su papá. Y se pudieron haber perdido en eso. Con eso ya tienen una llaga de por vida. Y sabemos cuántas personas en nuestras comunidades, barrios, familias, por una llaga similar, nunca se pueden recuperar. Se pasan el resto de sus días tratando de encontrar sentido, dirección, propósito. Y vemos aquí con todos estos santos, con todas las personas aquí en este Evangelio, que dentro del gran sufrimiento que llega a la vida, algunos lo utilizan de una manera para propulsionarse hacia Dios. ¿Por qué has permitido esto? ¿Qué me quieres decir? San Pío, tantos santos que les tocó sufrir desde adentro de su corazón, desde adentro de la iglesia, desde adentro de su familia, y también en lo exterior, ante el mundo, ante la situación que estaban viviendo. Entonces, que el llamado de nuestro corazón a buscar amor, en vez de perderse en celos o en peleas que no dan fruto, de decir, pues este tiene más y yo lo voy a herir, que busquemos el que tiene la fuente eterna de amor, el que da amor incondicional. Y con el tiempo no solo encontraremos nuestro lugar en el banquete celestial, sino que nos hará santos. Acudamos al Padre Todopoderoso con nuestras necesidades. Por la Iglesia, que en su vida resplandezca el amor del Padre que ama y salva a su pueblo, oremos al Señor. Por los que han sido ungidos por el Señor y sirven a su pueblo, que escuchen la palabra de Dios, la hagan vida y la prediquen con fidelidad y convicción, oremos al Señor. Por los pueblos del mundo que no conocen la paz, la justicia y el bienestar, que los gobernantes de las naciones más poderosas se comprometan a conseguirlas y garanticen el respeto a los derechos de todo hombre, oremos al Señor. Por los que con generosidad siguen al Señor y no reservan nada para sí, que su entrega dé frutos de santidad y sean ejemplo para cuantos buscan a Dios, oremos al Señor. Por los que viven en pecado, los que se cierran a la verdad, los que no quieren o no pueden creer, que Dios, por los méritos de su Hijo, se les manifieste como luz, camino y verdad para sus vidas. Oremos al Señor. Por esta asamblea, para que la celebración de la palabra y de la fracción del pan fortalezca nuestra fe para vivir con austeridad este tiempo de conversión, oremos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos pedimos hoy por el eterno descanso de Héctor Luis Albertorio. Por él oremos al Señor.
por aquellas intenciones que ustedes puedan tener en su corazón. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a buscar tu amor incondicional que nos guía hacia ti, y que no perdamos el tiempo en cosas pasajeras, en cosas terrenales. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al Señor Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte a tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y ahora, mis queridos hermanos, con un gesto fraternal nos ofrecemos mutuamente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que podamos un día alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Un recordatorio, mañana no podremos tener la misa a las 9 de la mañana, como es costumbre. Sé que es primer sábado, pero tenemos la misa de confirmación con Monseñor Nunan a las 10. Esto viene del horario de la oficina del obispo, así que nos cambia a nosotros la vida. Y a la confirmación solo puede venir la persona que se va a confirmar, el padrino, el papá y la mamá, así que es muy limitado el espacio para la cantidad de los que se confirman. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, esta celebración ha terminado, podéis ir en paz.